Castillo, bienvenidos al primer programa de este semestre, de este año. Soy Patricio Gómez, estudiante de cuarto año, y el día de hoy tengo el programa Sálvate del examen. Un programa nuevo que vamos a agregar. Chistoso el nombre, pero bueno. La dinámica va a ser invitar ayudantes de distintos ramos que estén cursando y tratar de darles como esta cercanía un poco más a dicho ramo, a dichas ayudantías y bueno, como lo dice el nombre, salvarse del examen. En esta ocasión nos encontramos con un ayudante de teoría de la historia, ayudante de Vito, que se va a ver tanto en primer como segundo semestre. Y es nada más y nada menos que Anastasia Villiard. Hola Ana, ¿cómo Hola, estás? Pato. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a participar. No, gracias a ustedes por el espacio. Así que, como estaba mencionando, vamos a hablar un poquito sobre tu ayudantía, teoría de la historia, ver tal vez tips o maneras de cómo enfrentar algunos textos o algunas evaluaciones que van a tener que realizar. Y en caso de hablar un poco tal vez de cómo es el profesor Vito eh, en su ramo. Pero antes de comenzar, hay que hacer el saludo a los auspiciadores de la radio. Tenemos que hacer el saludo y agradecimiento a la Cafeta Tipum, que siempre nos apaña en todas las situaciones posibles. Y también a CS Click, gran auspiciador que siempre nos acompaña en las distintas transmisiones que hacemos en directo. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos al tiro con el programa. Bueno, primero, ¿cuántas ayudantías tienen que realizar los estudiantes de primer año en este ramo de teoría de la historia? La verdad es que con el profesor, por lo que llevo ya siendo su ayudante, que son ya 2 cursos de teoría que llevo y historiografía, normalmente el profesor Vito es súper estructurado quizás con las pruebas, no está mucho abierto a cambios como radicales. Normalmente son 2 pruebas de ayudantía y las modalidades, siempre es una escrita. La verdad, siempre pasamos el mismo modelo que son muy parecidas a las cátedras, cosa de que se preparen para la cátedra, por eso siempre va antes de la misma. Una de las preguntas, porque son 2 preguntas de reflexión. Casi siempre, o por lo menos en los cursos que yo tomo, por ser paralelo, lo que hago es dar una pregunta de reflexión sobre los textos que conecte la cátedra y obligarlos como a usar los conceptos. Oh, suena feo obligarlos, pero poner como que ocupen una cantidad mínima de conceptos. Entonces son 2 preguntas de reflexión, como sin límite de página, pero siempre recomiendo que sea una. Más que nada eso, se parafrasea harto los libros. Y bueno, la segunda ya depende como de la cantidad de alumnos. Como teoría de la historia es un curso como inicial. Hay harto ingreso. Este año, si no me equivoco, son como 107 Son alumnos. 107 estudiantes en total. Claro, entonces, claro, se dividen los paralelos, pero tenemos aproximadamente en nuestra ayudantía 60 y tantos inscritos. Y bueno, intentamos casi siempre que sea oral para que se puedan preparar para el examen, porque la verdad es que sí, mucha gente se va a examen en este ramo. Y bueno, si no, como son muchos alumnos, la última vez que hicimos como prueba oral, creo que fue en historiografía, y nos demoramos como 3 semanas en tomar prueba, entonces es difícil. Así que este semestre por lo menos optamos por la opción de hacer un ensayo. Ya no son esos ensayos que personalmente nos tocó con Patricio, que era un ensayo de 12 páginas, De 7 libros. claro, de 7 libros. No, ya no hacemos esa maldad, sino que elegimos hacer entre 5 a 8 planas y que sea en grupo. Normalmente de 4 o 5 personas, que también hace mucho más o menos la revisión. Sí, igual entendiendo que todos están ingresando a la Claro, universidad, igual es claro. como complicado aprender a escribir, que igual es como un tema, aprender a escribir y a leer por parte Claro, de la los... idea es prepararlo lo máximo posible para los otros ramos. Y bueno, eso. Las ayudantías que hacemos normalmente como que preparamos para las orales, que eso sí tendemos a hacerlo más en el segundo curso que historiografía,
porque pasan muchos menos, lamentablemente, pasan muchos menos alumnos. Bueno, son cosas como la modalidad, hacer los 10 minutos. Les damos una pregunta al azar, pueden elegir un número y les recomendamos llevar como una hojita de papel y un lápiz para que puedan ordenar las ideas. Normalmente les decimos que se tomen de 3 a 5 minutos, no más que eso, y se explayen con cronómetro y todo. Ya, entonces van a ser como puras evaluaciones escritas. Claro, este semestre sí, por lo menos. Ah, por cierto, para los que están escuchando esto y son parte del ramo, este capítulo no significa que vayan a tener que faltar a las ayudantías porque, al menos por lo que he escuchado de testigos, las ayudantías que hacen en teoría de la historia son muy, pero muy útiles y necesarias. Sí, es súper importante que asistan a las ayudantías porque todos tienen el estigma de que el profe Vito es súper como poco estructurado y muy volátil su clase. Y bueno, la verdad es que hay que entender también que el curso es un curso bastante abstracto y el profe de verdad sabe mucho. El tema es que sus clases igual son un poco densas por la misma temática que toca. Y claro, sobre todo en primer año cuesta seguirle el hilo al profe, que pone un tema central en cada clase como tal y trata de darle una explicación de distintas aristas. Entonces explica lo mismo como varias veces de distintas formas y eso a veces es un poco chocante. Entonces lo que hacemos en la ayudantía, lo personal, lo que he tendido a hacer todos estos años, porque sé que es preocupante para los chicos, bueno, es siempre decirle de antemano de que si me ven en el castillo, que yo siempre estoy acá, no duden en acercarse en cualquier momento y preguntarme lo que sea sobre el ramo, si tienen dudas, si no entendieron algún concepto. Cualquier duda, yo siempre estoy abierta a responderlas porque me gusta harto el ramo, me gusta enseñar, por algo estudio pedagogía y yo nunca tengo atado con eso ni les voy a decir que no. Y claro, en las ayudantías nos enfocamos siempre en dar, o sea, en dividir la ayudantía como tal en dos y hacer un repaso, como sintetizar lo que es la cátedra como de la forma más fácil posible de entender. Y siempre en los PPTs trato de poner los conceptos, tantos que se tratan en clase, que veo a veces las caras, porque trato de asistir a todas las clases, las caras de preocupación, que a veces el profe no las explica y no tienden mucho a preguntar dentro de la clase. Entonces voy anotando todos esos conceptos como praxis, que a veces el profe lo explica como bien ambiguamente, o claro, el mismo acaecer, que es acaecer. Que claro, muchos piensan que es el suceder como sinónimo, pero es mucho más que eso y cómo se aplica en la historia. Entonces intento siempre, bueno, hacer como un glosario del curso y también adelantar un poco de contenido, cosa de que no lleguen después a la siguiente clase tan perdidos y sepan como cuál es la finalidad del curso, para qué están aprendiendo esto. Y a veces sirve en muchos casos para aterrizar los contenidos. Entonces mis ayudantías se dividen en principalmente eso, explicar la cátedra, explicar cosas, resolver dudas y después de eso recién ver los libros. Normalmente trato de ver como la historia de los autores. Este año y bueno, el anterior que cambió la malla se agregó pensamiento y teoría, ahora se llama el curso. Entonces agregaron libros de biología como Maturana y Varela o de física como Stephen Hopkins. Sí, así se pronuncia. Entonces trato como, más que explicarles el libro como tal, decirles como en qué se enfoquen. Por ejemplo, que Maturana y Varela se tiene que enfocar más en el tema de la biología, que eso implica el tema de la vida, que se encasilla dentro de la historia de la naturaleza. Asimismo con el libro de Hopkins, que habla sobre la realidad. Entonces hay que entender ese concepto como algo superior a la historia de la naturaleza, que lo engloba. Y bueno, tratar de hacer lo más interactiva posible la presentación, aunque no interactuamos mucho casi siempre. Y bueno, después presentarles la pauta de evaluación y darles consejos y tips de cómo resolverlo, ya sea como la modalidad que elijamos de prueba. No, sí, como se mencionó, es importante que asistan a las ayudantías por eso mismo, por el tema de que también se da como el espacio para poder entender de mejor manera al profesor Vito
Y también se les da el enfoque de cómo tener que abordar y leer las lecturas. Porque, bueno, ya se mencionó, estudiantes de primer año tienen que aprender a escribir, a leer, y algo que a todos nos ha pasado en primer año. Así que igual es como una pega, es ardua la pega que al menos sé que hacen los ayudantes de teoría de la Sí, historia. es bastante. En lo personal yo tengo que pasar lista. Y eso, ustedes no saben lo complicado que es. No, sí, está un drama por detrás en cuanto al Sí, aula o veo todo a como el Excel. tema administrativo, como que lo veo yo. Entonces yo tengo que revisar correo y todo porque el profe tiene la fama de no contestar los correos, ni verlos. Mm. Este semestre, ¿cuántas lecturas les toca leer a los estudiantes? En primera instancia eran 3 libros, 3 lecturas. Se agregó uno nuevo que es Casier. Y bueno, después de una reunión con los 2 profesores, los 2 paralelos, se agregó una cuarta lectura. Así que esta vez serían 4. Un autor nuevo que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ahí se agregó una nueva lectura. Pero esas 4 son para la... La primera parte del curso, sí. Ya. ¿Y para la segunda? Para la segunda son ya más autores clásicos que se tienden a leer en este curso. Y también son 4. Antes eran 3 el año pasado y ahora se subió un poco la cantidad de lecturas. Sin embargo, no son tantas páginas. Ya, entonces son más textos, pero no mayor Claro, la carga. claro, igual son textos bien densos, como Maturana de Varela, que son 7 páginas, pero uff, O sea, los libros de teoría de la historia, sí, hay que saber aterrizarlo y con las cátedras más que nada. sí. Bueno, ya. En instancia de tener que poder como superar evaluaciones con el mismo profesor Vito, ¿qué se podría recomendar en esos casos? Porque hasta a gente de nuestras generaciones le ha costado, a mí por ejemplo. Sí, bueno, el profe Vito ocupa en todos sus cursos la misma metodología de evaluación, en América igual, que consta de hacer 2 preguntas de reflexión. El profe siempre dice al principio del curso cuál es la tesis del curso. Y el curso normalmente lo divide en 2 o 3 partes, como para comenzar. Por ejemplo, ahora vemos más el pensamiento de la historia, después vemos la historia como tal y las teorías, como para adelantar a lo que sería el curso de historiografía. Entonces hay que tener eso presente, la primera parte del curso, la tesis que da el profesor, es como lo que hay que responder. Entonces son 2 preguntas como de análisis, de reflexión, y yo siempre recomiendo responderlas como si fuera tipo ensayo. Y no, exténdanse nomás, así da lo mismo, con confianza. Fluir. Sí, hay que escribir. Más que nada eso, tratar de sintetizar los conceptos, ocupar bien los conceptos, que eso es bien importante, y a reflexionar. Al profesor le interesa más que nada entender lo que tú entendiste y no que repitas la información, que muchos piensan que Vito se aprueba así, repitiendo lo que dice, que eso que no es tan cierta. Si bien él da unos planteamientos bien interesantes, siempre es bienvenido que uno saque sus propias conclusiones. Entonces esa como mi recomendación, responder tipo ensayo, usando la tesis del curso. Me hubiera servido bastante saber eso en un inicio. Sí. Ya, y finalmente, instancias de examen. La instancia que Uf, la idea es complicado. no llegar. Ya hay harto mito sobre Vito y exámenes, tengo que admitirlo. Que primero que no se exámenes, después de que sí, después que te preguntaba por los colores. Sí, 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 yo he tomado ya 2 exámenes con el profe y también me ofrecí, cuando tuve que dar a médica el año pasado, me ofrecí para subir mi nota, me ofrecí como a dar examen y sí, el mismo mecanismo. Ya, recomendaciones para no llegar a esa instancia, o ya, si bien llegan a esa instancia, no tomar el examen. Sería cuando entregue las correcciones de cátedra,
van a ver que el profe tiene una letra muy ilegible. Él tiene horarios de corrección. Onda, dice un horario a las 9 en su oficina y de verdad, les recomiendo que vayan para que primero les lea, les diga en qué se equivocaron y vaya a saber, en una de esas conversan y les hace un puntito. Esto es una información no comprobada, pero de verdad funciona. Él en el examen se acuerda las caras y dice, usted ya, ¿en qué se equivocó? Nosotros normalmente yo tengo la planilla con las notas, tanto de cátedra de ayudantía, y si hay una nota baja, bueno, él pregunta ya, ¿qué pasó en esta prueba? Y la idea es uno saber, llegar sabiendo en qué te equivocaste. Y a veces puede que pregunte así como, ya, ¿y cuál habría sido la respuesta correcta? Entonces, ir como preparado con eso, ir con las correcciones es lo importante. Y él te pregunta, ¿usted fue a hablar conmigo? Hablamos sobre la corrección, ¿no es cierto? Y bueno, se acuerda. De verdad se acuerda, tiene buena memoria. Finalmente, como en muchos ramos se termina valorando el tema de la participación o como de la preocupación del mismo ramo. Sí. Claro, eso es súper importante. O sea, la idea no es quedarse con la nota y no saber en qué te equivocaste. Sí. Bueno, yo creo que para no tener que ir como dando más spoiler de lo que viene a ser este complicado pero buen ramo, porque al menos a mí me gustó harto, vamos a tener que dejar hasta acá. Si quieren saber más información sobre dicho ramo, sobre las ayudantías, no les queda otra que asistir a las mismas ayudantías de los ayudantes del ramo. Así que muchísimas gracias, Ana, por venir, por aceptar la invitación y participar. Gracias a ustedes. Y nuevamente agradecer a los auspiciadores Café Tatipum y CS Click, que siempre apañan a todo. Y espero les haya gustado este capítulo. En 2 semanas más subiremos otro nuevo, pero de otro ramo, así que ahí se va a estar... estén expectantes para ver qué ramo puede ser. Puede ser de segundo, tercer año, primero, cuarto, quinto, no sé. Ahí vamos a ver como qué ramo salga para dicho capítulo. Ya no queda más que decir, así que hasta un próximo capítulo. Adiós. Adiós.